Dios me llama a las aguas de mis pies. Qué bueno verles y que una vez más nos podemos encontrar por acá, amados hermanos, y también las visitas que nos acompañan y que están conectados con nosotros. Primero que haremos es orar para pedir la presencia del Señor a fin de que Él esté con nosotros. Oramos todos. Señor y Dios, venimos a ti en oración, rogándote, aclamándote, implorándote, que tú nos asistas, que tú nos dejes, oh Dios, escucharte a ti, escuchar lo que tú tienes para nosotros, que sea también para nuestra edificación y salvación de los que no te conocen. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos y visitas que están conectadas, y yo sé que para todos es bien saber que hay muchos ámbitos en lo que nosotros a veces discutimos porque hablamos temas que tienen que ver con la música, con el arte, con la moda, en los deportes también, donde muchas veces hay ideas encontradas entre qué es mejor, lo antiguo o lo moderno, quiénes fueron lo mejor, los deportistas antiguos o los deportistas modernos, en la música también, en el arte también, en cada una de estas ramas se ven estas situaciones, y lo cierto es que lo antiguo tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Y en el ámbito cristiano es así, no escapa esto. En el ámbito cristiano también sucede esto también. Leyendo la Biblia en específico, el libro de Hechos, leemos cómo era la iglesia primitiva, cómo actuaba la iglesia primitiva y cómo se movía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, aun siendo primitiva, es decir, antigua, tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros. Y hoy yo quisiera que vayamos al libro de Hechos para que veamos cómo se movía la iglesia primitiva, lo que viene a ser el modelo a nosotros de cómo debemos movernos nosotros. Y esto aplica tanto a nivel eclesiástico como a nivel secular también. Vamos a ir a Hechos 16 para que veamos allí, y este será el texto incluso de donde tendremos el estudio. Hechos 16, verso 6 al verso 10. Leemos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este es nuestro texto, y nuestro texto lo vamos a ver con el título, El Espíritu Santo como guía. Ese es el título con el cual nosotros estaremos viendo nuestro texto de Hechos 16, verso 6, hasta el verso 10. Y veremos dos puntos allí, aunque en el día de hoy, o en esta ocasión, hermanos y visitas, solo veremos la primera parte. Solo veremos hoy la primera parte. Veremos primeramente guía en la restricción o en la oposición, verso 6 al verso 8, y luego veremos sensibles a la guía divina, que es lo que muy posiblemente veremos en otra próxima ocasión. Primero veremos entonces guía en la restricción u oposición, y de inmediato vamos a entrar a ese primer punto. El verso 6 al verso 10, que es nuestro texto de estudio en este momento, nosotros pudiéramos, cuando lo hemos leído ahora, preguntarnos qué vemos allí. Bueno, aquí vemos al Espíritu Santo en una de sus funciones. ¿Cuáles? Guiando. Esa es una de sus funciones del Espíritu Santo, guiar, impidiendo al apóstol Pablo ir a algunos lugares, restringiéndolo a él y a los que con él estaban, y a la vez también mostrándole hacia dónde ir. Eso es lo que vemos en nuestro texto, en Hechos 16. El libro de Hechos es el libro de los Hechos de los Apóstoles, dirigido por el Espíritu Santo, que Cristo prometió en nosotros después de su ascensión, como confirmación de la obra de salvación por el nuevo pacto, por su sangre en la cruz del Calvario. Recuerden, hermanos, que todo este episodio que estamos leyendo en nuestro texto está enmarcado dentro de los acontecimientos sucedidos dentro del segundo viaje misionero. Había concluido el primer viaje misionero, ya no estaba Silas
perdón, ya no estaba otros que acompañaban al apóstol, ahora estaba Silas y estaba Timoteo. Ya Bernabé allí no estaba. Timoteo, recuerden que había sido elegido, incluso lo veíamos en una semana anterior, en el capítulo 16, en la primera parte, verso 1 hasta el verso 5, e incluso el verso 4 y el verso 5 detalla de que ellos no solamente se pararon en Listra y Derbe y eligieron a Timoteo, sino que continuaron con su viaje, prosiguieron con su viaje. Recuerden, hermanos, es importante que entendamos esto. Este texto es parte del segundo viaje misionero, donde aparentemente Pablo y sus compañeros pensaban hacer una cosa, pero Dios les tenía una cosa muy diferente. Esto es lo que enmarca nuestro texto, verso 6 al verso 10. Pablo y sus compañeros pensaban hacer una cosa y Dios le tenía otra totalmente diferente. Hay un dicho popular entre nosotros que dice: una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Y muchos de nosotros conocemos esta analogía o este dicho. Y por si algunos no se familiarizan tanto con esto, yo lo voy a leer en Proverbios 16, verso 9. ¿Qué dice Proverbios 16, 9? Dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Como lo dice otra versión, la mente del hombre planea su camino, más, esa es la conjunción adversativa allí, para indicar algo de más valor. Ellos pensaban hacer algo, tenían planes, pero todo les fue cambiado por Dios. Ahora, hermano, esto que nosotros hemos leído, Hechos 16, verso 6 al verso 10, que el apóstol y sus compañeros pensaban hacer algo y terminaron haciendo otra cosa, lo vamos a ver ahora en una imagen para que ustedes vean cómo se ve esto en la imagen, para que nosotros podamos tener una idea, una comprensión de qué es lo que estamos diciendo. Miren, hermanos, primero, ¿qué es lo que sucede? Ellos salen de Antioquía, Pablo y los demás que le acompañaban. Antioquía es lo que está subrayado con ese círculo que ustedes pueden ver ahí, ese círculo, semicírculo casi completo, que está en rosado. Es de Antioquía que ellos parten, de Antioquía. Y se menciona en los primeros versos que pasan por Siria, específicamente por la región de Cilicia, que ahí se menciona o se ve en el mismo cuadro. Segundo, ¿hacia dónde van ellos cuando salen de Antioquía? Van a Derbe y Listre, se ve marcada la ruta, incluso en rojo, que ellos van atravesando. Hasta aquí todo va bien. Eso es lo que ellos están haciendo, lo que se ve en ese trazado en rojo. Ahora bien, ¿qué intentará hacer ellos después que salen de Listra y Derbe? Bueno, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Eso es lo que vemos en el verso 6, porque tal vez querían ir a algunas ciudades que estaban en esa provincia, que incluso en el mapa se ven más hacia abajo, como Efeso, Esmirna, Sardis. Probablemente ellos querían ir a esas ciudades, que eso es lo que corresponde a Asia Menor. Pero eso era lo que ellos intentaban hacer. En vez de eso que tenían planeado, llegaron a la región de Misia. De allí se propusieron ir a Bitinia, que está en la parte más arriba al norte de Asia. No sé si ustedes la pueden ver ahí en el mapa. En el trazado se ve más hacia arriba Bitinia. Entonces cuando ellos fueron allí, que no pudieron ir, intentaron hacer un giro hacia Bitinia y no pudieron. Así que lo que hicieron fue que descendieron a Troas. Eso es lo que nos dice nuestro verso 8. ¿Saben qué, hermanos? ¿Qué nos dice toda esta imagen? Me vuelve a la mente Proverbios 16. La mente del hombre planea su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Eso es lo que vemos en esa imagen. Hermano, después de ellos intentar ir a algunos lugares, tuvieron que descender a Troas, a donde tal vez ellos no habían tenido intención de ir, o al menos era la tercera opción para ellos. Y hay un factor común en todo lo que sucede donde ellos terminan en Troas. ¿Saben qué es, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien estaba actuando, el Espíritu Santo quien está interviniendo, quien está restringiendo. En nuestro texto hasta aquí 2 veces se menciona la restricción del Espíritu Santo como el factor que hace es que ellos no avancen según sus planes.
Hasta este punto en la narrativa de Hechos, vemos la presencia del Espíritu Santo muy activa en la dirección de la iglesia. Y precisamente, hermanos, el Espíritu siempre ha estado íntimamente involucrado en las acciones y decisiones de la iglesia primitiva. Yo quisiera ahora que puedan ver esta imagen, donde en este cuadro, donde se nos presentan algunas de las acciones en el libro de Hechos en las que estaba involucrado el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 4, se menciona allí que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo era quien les daba lo que ellos tenían que hablar. En Hechos 8 también, 29 al 39, el Espíritu Santo lo vemos allí guiando a Felipe hacia el etíope. Asimismo también en Hechos capítulo 10, verso 19, vemos también al Espíritu Santo hablándole a Pedro de ir donde Cornelio. Y esas son algunas menciones solamente de la dirección del Espíritu Santo hacia a los suyos, a la iglesia. Y aquí hay un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Saben qué? La iglesia se movía según el Espíritu Santo le guiaba. Eso es un ejemplo para nosotros. Eso es un modelo para nosotros. La iglesia se movía según el Espíritu Santo le guiaba. Ahora mismo, hermanos, nosotros estamos en un proceso nuevo para todos, porque estamos atravesando una pandemia, algo que nunca se había visto, que ninguno en esta generación había visto. Casi todas las iglesias han tenido que readaptarse a la tecnología y ahora empieza otro proceso, por lo menos en nuestro país, no sé en otras naciones, reabrir los templos. Ese es otro proceso que va a empezar ahora. Reabrir los templos, los lugares físicos donde nosotros nos congregamos. Y está la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a actuar al reabrir los templos? Muchos han dicho que desde esta pandemia en lo adelante nada será igual una vez más. Nada será igual. Y teniendo eso en cuenta entonces, ¿cómo se habrá de mover la iglesia al reabrir los templos? ¿Cómo se moverá la iglesia? ¿Cómo actuarán los cristianos? Lo ideal y lo correcto, hermanos, es que la iglesia hoy se mueva de la misma manera que se ha movido la iglesia de Cristo, siendo guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo ideal, hermanos. Que la iglesia de hoy se haya de mover igual que se ha movido la iglesia de Cristo guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo ideal. Pero, ¿qué decir del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué decir de eso? Bueno, en el Evangelio de Juan se nos relata un suceso, los detalles de cuando por primera vez a los discípulos se les promete la presencia del Espíritu Santo. Y esto ocurrió la noche de la traición de Cristo, antes de la crucifixión. Los discípulos estaban un poco temerosos, estaban confusos. Y Jesús les habló a sus corazones en Juan capítulo 14, verso 1 al verso 2. Y miren qué gran promesa podemos ver allí. Yo quisiera que lo leamos en este caso del verso 16 hasta el verso 27, porque en el verso 1 de ese mismo capítulo, Él les da consuelo y se presenta que ellos están atribulados y están confusos. Pero en el capítulo 16 en adelante es donde Cristo le da esta gran consolación a sus discípulos. Dice allí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y escuchen, hermanos, lo que allí dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hermano, toda esta parte, esto es incluso, es algo, este texto, que incluso el pastor MacArthur lo usa en el libro de consejería. Y de allí es que lo he tomado en este caso. Cristo en todo esto está transmitiendo que Él se irá, pero que nosotros tendremos el Consolador. Eso es lo que se menciona en el verso 16. Y la palabra para consolador allí es la palabra griega parakletos, que significa alguien llamado en ayuda de otro. Alguien llamado en ayuda de otro. Eso es el Consolador. Hermanos, nosotros, tú puedes decir, yo puedo decir, todo el que está en Cristo puede decir que tiene el ayudador divino, que no está solo. Eso lo podemos decir, que contamos con el ayudador divino. Tú puedes decir eso. ¿Podemos nosotros hablar de alguien sin conocerlo mucho? Porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Podemos hablar de alguien sin conocerlo mucho? Bueno, sí, solo definiendo las cosas que hace o sus funciones. Hay un juego, son de esos juegos clásicos que utilizábamos nosotros en los tiempos de antes, que era veo que ves. Y ese juego a veces también se hacía en la forma de personas, donde tú decías las características de algunas personas y las personas tenían que definir quién era o a quién tú te estabas refiriendo cuando tú decías trabaja en tal sitio o hace tal cosa o camina de tal forma. Ese era el juego así. Es decir, hermano, que nosotros viendo lo que el Espíritu Santo hacía, podemos también definir el Espíritu Santo, lo que Él es. Podemos saber quién Él es. En esta imagen que vamos a ver a continuación, nosotros vamos a ver cómo desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo haciendo diversas actividades, como son obrar en la creación. Él ha estado obrando en la creación, o obró en la creación, es la palabra correcta. Da aliento al hombre y a los animales, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Lo vemos también en el Antiguo Testamento capacitando a los hombres para las batallas. También lo vemos capacitando a los profetas que llevaban el mensaje del Señor en Miqueas 3:8. Y también de múltiples maneras, de diferentes maneras, en muchas ocasiones, lo vemos capacitando a los hombres para tareas especiales y muchas otras actividades. Ahora, hermanos, ¿quién es? ¿Quién es ese del que nos estamos refiriendo? Es la tercera persona de la Trinidad, que también lo vemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 4:6. Que nos dice allí que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre en Gálatas 4:6. Y claro, hermanos, tenemos que entender algo. En el Antiguo Testamento hemos visto un cuadro donde hay algunas atribuciones que vemos al Espíritu Santo haciendo, o actuando, u obrando. Vemos en el Nuevo Testamento, según Gálatas capítulo 4, verso 6, también que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Pero debemos entender, y visita que está oyendo también, es bueno entenderlo, que el ministerio principal, distintivo y constante del Espíritu Santo en el nuevo pacto, como dice J. Packer, es mediar la presencia de Cristo a nosotros. Ese es el ministerio principal, el ministerio constante, distintivo del Espíritu Santo. Mediar la presencia de Cristo en los creyentes, además de ser ayudador, de ser otro consolador, de capacitar, enseñar y permanecer en nosotros. Acá en nuestro texto vemos brotar una más de sus funciones, ser guía de la iglesia de Cristo, es decir, ser nuestro guía. Eso es el Espíritu Santo también. Esa es una más de sus funciones, ser nuestro guía. Y ahora, hermanos, volviendo a nuestro texto, la pregunta clave en todo esto que tenemos aquí, que hemos visto hasta ahora es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que decirme esto a mí? ¿Qué implica que el Espíritu Santo sea mi guía? El texto nos deja ver que el Espíritu Santo no dejó al apóstol y los que con él estaban, que ellos fueran según sus planes. No, eso no es lo que vemos en el texto.
lo que hemos leído hasta aquí. Él los dirigió hacia otros lugares de Europa. Y esto que está aquí es solo una más de las veces que el Espíritu Santo oponía o restringía. En esta ocasión no se nos dan tantos detalles de cómo el Espíritu Santo prohibió y no permitió que avanzaran, pero pudo haber sido, como más adelante se le apareció al apóstol Pablo en una visión y le dio las instrucciones. Pudo haber sido, como vemos también en el libro de Hechos en otras ocasiones, a través de otros hermanos o otros líderes de la iglesia. O pudo haber sido de otras maneras diferentes. Ahora bien, lo importante es, sabiendo nosotros que el Espíritu Santo nos ha sido prometido, esto es lo primero. Segundo, que como dice Gálatas 4, Él está con nosotros, que Él es también nuestro guía. La cuestión es, ¿respondemos nosotros de la misma manera que lo hacía el apóstol Pablo? ¿Respondes tú a la guía del Espíritu Santo de la misma manera que lo hacía el apóstol Pablo? Nos movemos nosotros como se movían estos hermanos, descritos en Hechos 16, verso 6 al verso 8. Cuando hay restricción, cuando hay oposición, nos movemos tú y yo así. A estos hombres se les impidió ir a Asia. ¿Saben qué hicieron? No fueron. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Sabe qué hicieron? Cambiaron de rumbo. Hermanos, ¿qué tan poco nos doblegamos nosotros? ¿Qué tan poco nos doblegamos nosotros? Somos insistentes en muchas cosas, somos testarudos, muchas veces somos muy caracterizados por hacer poco caso a la dirección divina. Muchas veces somos muy caracterizados por eso. Los padres de antes decían, pero muchacho, y es que tú eres como el mulo que no entiendes que hay que pegarle. Sí, a mí también me dijeron eso. A mí también me dijeron eso. Nosotros muchas veces vemos los obstáculos, hermanos, y lo vemos, ¿saben cómo qué? Como vallas donde nosotros no creemos Félix Sánchez que tenemos que pasar por encima. A veces vemos los obstáculos y es así, de esa manera que los miramos. Como vallas donde nosotros nos creemos Félix Sánchez que tenemos que atravesarlas o volarlas por encima. Hermano, el apóstol Pablo fue guiado a través de los obstáculos. Repito, el apóstol Pablo y los que con él estaban, la iglesia se estaba moviendo a través de los obstáculos. Nosotros somos muy conocidos como un buen texto que nos tipifica mucho. Proverbio 19, verso 3. Dice allí, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y es un texto muy conocido, incluso muy utilizado. Hermanos, la guía está disponible para que nosotros la utilicemos, para que no para que la desechemos o la obviemos o la rechacemos. Y después nosotros somos los que nos estemos quejando. La guía divina la tenemos no para que la rechacemos o la obviemos. No es para eso, para que después nosotros mismos seamos los que nos estemos lamentando. Tenemos un grave problema. Y saben que, y es que queremos usar la guía solo cuando nos place o cuando hemos agotado todos los recursos. ¿Cómo? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno arma un abanico en su casa y uno lo empieza a armar y a veces uno creyéndose hombre y creyéndose sábelo todo, empieza a armarlo, no mira la guía divina y al final uno se da cuenta que le están sobrando piezas o le están sobrando tornillos. Entonces ahí uno tiene que acudir a la guía que trajo en la caja el aparato que hemos comprado. Asimismo que nosotros muchas veces vemos al Espíritu Santo como guía. Primero hacemos todo lo que queremos hacer y después entonces que acudimos para ver qué es lo que nos va a decir el Espíritu Santo. Muchas son las veces en que no hemos respondido ni respondemos como el apóstol Pablo, porque vemos una puerta cerrada y ¿saben qué queremos hacer, hermanos? En vez de nosotros intentar abrir otra puerta cuando vemos una cerrada, lo que intentamos hacer muchas veces es romperla y atravesarla, romper la puerta que está cerrada para poder entrar.
Actuamos no igual que como actuaba la iglesia de Cristo, que como actuaban estos hombres. Vemos una puerta cerrada y la queremos romper para querer entrar. Y lo que vemos en nuestro texto es que aún de la oposición y de las puertas cerradas, allí el Espíritu Santo está guiando. Allí también Él está guiando. El faraón es un ejemplo de terquedad para nosotros, que le llevó mal a él y mal también al pueblo de Dios. Oh, hermanos, si nosotros fuésemos así, tan persistentes en buscar al Salvador o en obedecerlo y cumplir sus mandamientos, pero casi nunca, no somos así. No somos así tanto. Pero esto que está aquí, hermanos, no es algo solamente acusador, que nos reprende a nosotros. Esto también es algo consolador. ¿Por qué? Porque al ver que el apóstol Pablo fue guiado por los obstáculos, podemos aprender, hermanos, que el Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas, como lo dice un comentarista. Aprendemos, hermanos, de todo esto, que el apóstol Pablo guía muchas veces tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas. David Livingstone, misionero británico, quería ir a China, pero Dios lo envió a África. William Carey, misionero también, quería ir a Polinesia, pero Dios lo envió a la India, como lo resalta un comentarista. Y es así también en lo secular, hermanos. Es así también en lo secular, porque Dios tiene propósitos mayores en su gracia. Cristóbal Colón, buscando nuevas rutas, descubrió América. Así fue que llegó. Descubrió América. Iglesia, yo creo que de aquí debe salir una oración. Creo que de aquí debe salir una oración. Primero, pidamos perdón por todas las veces que hemos forzado puertas cerradas por nuestro guiador divino. Pidamos perdón por ello. Muchas veces hemos querido forzar puertas cerradas por nuestro guiador divino. Pidamos perdón por ello. Pero segundo, que Dios nos ayude a dejarnos guiar por los obstáculos. Esa sería nuestra segunda oración. Señor, déjame, Señor, poder dejarme guiar por los obstáculos. Que el guiador divino me conduzca por donde Él quiere que yo vaya. Porque Dios nos guía en el camino a los lugares adecuados y lo hace de múltiples formas. Él lo hace cerrando puertas y también lo hace abriendo puertas. Así Él lo hace. Pero además de orar y de pedir perdón a Dios, al considerar esto, ¿qué más podemos hacer? Yo creo, hermanos, que, y aquí los voy a invitar a algo, yo creo que nosotros deberíamos hacer una meditación. Yo lo invito a que pensemos ahora. Agradecemos nosotros por la dirección divina. Lo hemos hecho en algunas ocasiones. Agradecemos nosotros por la dirección divina. Señor, gracias por haberme guiado. Porque de nuestra propia cuenta, de mi propia cuenta, yo no sabría dónde yo estaría el día de hoy. Medítalo, piénsalo. Piensa en muchas cosas en tu vida que te han acontecido. Yo creo que si tú piensas y meditas ahora, yo creo que hay muchas razones para decir, Señor, gracias por las veces que me has cerrado puertas. Yo creo eso. Piénsalo para que veas. Que también nosotros podríamos decir ahora, Señor, gracias por haberme cerrado tal puerta. Gracias por las veces que me han mostrado que por ahí no es. Que a pesar de que yo quería ir por un lugar, me has cerrado todos los caminos. ¿Tú has considerado eso? Considéralo. Considéralo. Piénsalo. Piensa las veces que el Espíritu Santo ha puesto el camino difícil para que lo abandonemos y hoy en día nosotros podamos ver que todo nos ha obrado para bien. Piénsalo. Piensa. En 1 Samuel capítulo 25 hay algo que me llamó la atención y solo voy a destacar más o menos lo que sucedió. A David se le atropella, menciona allí el capítulo 25, se le atropella, él le había hecho un bien y le habían respondido con un mal.
Nabal, un hombre que la Biblia incluso lo describe como un necio. David está resuelto a matarlo, a acabar con Nabal. Estaba decidido a cometer eso, a matarlo. Pero ¿qué sucede? Una mujer le sale al encuentro, Abigail, que la Biblia la describe como una mujer con buen entendimiento. Y de hecho, hermano, yo creo que con eso aprendemos. No creamos en la casualidad, hermanos. En lo que tú ves como una casualidad, considera a Dios. No creamos en la casualidad. Lo que nosotros veamos como una casualidad, en eso consideremos a Dios. Considerémoslo. Abigail le sale al encuentro a David. ¿Y saben qué? Ella lo convence a David. David se deja guiar de ella. Se lleva del consejo que ella le da. Y Dios lo libre de él derramar. Dios lo libra a David de él derramar esa sangre. Y luego el Señor, si seguimos leyendo la historia en Samuel 25, nos damos cuenta que el Señor acabó con Nabal. Un ataque fulminante al corazón. Acabó con Nabal. Lo mató. Y David no tuvo que derramar esa sangre, hermanos. Piensa tú ahora. Sigue considerando, haz memoria. Sigue considerándolo. ¿Qué planes tú tenías 5 años atrás, 10 años atrás? Piensa. ¿Qué planes tú tenías? ¿Qué cosas tenías resueltas que querías hacer? Personas tal vez con las que te hubieras casado. Piénsalo. Personas con las que tal vez hubieras hecho negocio o te hubieras asociado, amistades con las que hubieras hecho algún tipo de lazo, con el que hubieras cerrado trato o donde te hubieras mudado, o pasos que hubieras dado, donde ahora puedes ver que tal vez Dios te guardó de algo. Piénsalo. Yo te invito a que lo pienses. Piénsalo. Que eso, ver que el Espíritu Santo nos ha cerrado puertas, nos lleve a dar gloria a Dios y agradecer por la guía divina. Y yo creo que incluso pensándolo, nunca vamos a agradecer en la manera que debería ser la correcta. Porque nunca nuestra mente no está capacitada, no somos Dios, para poder entender de qué Dios nos libró, de qué tan grande el Señor nos libró. Así que medita tú también en eso, y yo te invito a que lo hagas. Ahora, tengo que también decir algo. Si por alguna razón tú has sido terco y ahora reconoces que te ha ido mal en algunas puertas cerradas que la has querido forzar, si por alguna razón tú has sido terco, yo he sido terco, no te maltrates tanto, no te preocupes. ¿Por qué? Porque tú no estás solo en esto. Solo Cristo fue perfecto, amado hermano y visita. Solo Cristo fue perfecto. Y qué esperanzador es saber que aún en lo malo Dios puede traer un bien. Él lo ha hecho y lo vemos en su palabra. ¿Qué hace que Dios no lo pueda seguir haciendo, hermano? ¿Qué hace que Dios no lo pueda seguir haciendo? Además, veamos todo como una enseñanza, donde ahora nosotros no podemos dejar guiar por haber en tiempos atrás forzado puertas, donde ahora nos podemos dejar guiar e incluso podemos hasta guiar a otros. Así que agradezcamos a Dios por todo. No te maltrates por eso. Así que, hermanos, el apóstol Pablo fue guiado por obstáculos. Considera que el Espíritu Santo en estos momentos te puede estar guiando a ti, cerrándote puertas. A veces nosotros nada más nos pasamos el tiempo lamentándonos. Cualquier situación que nos acontece lamentándonos. Considera que si el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo, cerrándole puertas, considera que hoy, ahora mismo, Dios puede estar cerrándote una puerta o cerrándote puertas. Y eso hará que no tengas que lamentarte. Eso hará que tú puedas ver hacia qué puerta Dios quiere que tú te dirijas. Porque te estás restringiendo en eso. La puerta que el Señor puede ser que esté cerrando ahora para ti, no es para que tú la rompas, sino probablemente es para guiarte a otras puertas. Considera esto.
Considéralo. Y agradezcamos también por las puertas que Él ha cerrado a pesar de la insistencia nuestra. Además, hermano, déjame decirte algo. Una puerta cerrada no significa que no se vaya a abrir nunca esa puerta que está cerrada. Una puerta que esté cerrada no significa que esa puerta que está cerrada nunca se va a abrir, porque puede ser que solamente sea por el momento. Aunque el apóstol Pablo no pudo ir en ese momento a los lugares que se propuso, después Pablo sí predicó en Asia. Lo vemos en Hechos 18, en el 19 y en el capítulo 20. También la palabra fue predicada en Bitinia. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso que en este momento ellos fueran primero a Europa. Considera que Dios o el Espíritu Santo quiere que tú hagas en este momento. No nos enfoquemos en la puerta cerrada. Miremos, pidamos la guía divina para que Dios nos enseñe hacia qué puerta Él nos está redirigiendo. Y yo no puedo terminar, hermanos, sin decir algo. Miren, por el pecado nuestra vista fue distorsionada. Nosotros vemos borroso. Tenemos los lentes empañados, la mirada empañada. De hecho, yo cuando hablo de esto soy un fiel testigo de lo que estoy hablando, porque uso lentes y ahora ustedes saben, hermanos, que con el tema de las mascarillas, cuando, no sé si a muchos le pasan, pero a mí me pasa, con el tema de la mascarilla, cuando uno tiene lente y tiene la mascarilla, a veces a uno se le empañan los lentes. Y eso complica un poco, de verdad, yo me siento un poco incómodo con eso. Cuando tengo la mascarilla y tengo los lentes que se me empañan. La solución, ¿cuál es? No es quitarme los lentes, son recetados. No es quitarme la mascarilla, tengo que obedecer a los lineamientos que se han dado, incluso para mi protección y los míos también, y obedecer también. La sugerencia, lo que debo hacer, lo ideal que debo hacer, quitarme los lentes y limpiarlo, y vivir ya con esto que tengo. Hermanos, si Dios nos ha dado un ayudador divino, es porque tú y yo lo necesitamos. Así como la solución mía no es quitarme los lentes ni la mascarilla, es porque la necesito y necesito los lentes. Si Dios nos ha dado un ayudador divino, una guía divina, es porque tú y yo la necesitamos. De hecho, la primera y principal guía en nosotros del Espíritu Santo se da cuando el Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo. Esa es la primera y principal guía del Espíritu Santo hacia nosotros, cuando Él nos guía hacia Cristo. Agradece por esto, hermano, por haber sido guiado por el Espíritu Santo hacia Cristo. Todo el que está conectado aquí, el Señor en su gracia común también te puede guiar hacia algo en sus propósitos. Él lo puede hacer. Yo creo eso, yo creo que Él lo puede hacer. Pero si quieres tener al guiador divino personal y permanente, no a tu lado, sino en ti, como Él habita en nosotros, ven a Cristo. Ven a Cristo. Y en Él tendrás todas las bendiciones celestiales, como menciona Efesios capítulo 1. Y entre ellas, la obra importante que hará el Espíritu Santo en tu vida es la confirmación de tu salvación. Y por ende, en ese sentido, si tienes al Espíritu Santo, gozarás de todos los beneficios, que entre ellos está la guía divina. La guía divina. Hermano, considera, medita en la guía divina. Da gracias al Señor por las puertas que Él ha cerrado. Y pidámosle que Él nos permita verlo a Él y dejarnos guiar, porque somos tercos, somos testarudos. No veamos en puerta cerrada oposición. Veamos que probablemente Dios nos esté guiando ahora mismo a otras puertas y no a la que queremos forzar. Visita que está con nosotros. Ven a Cristo para que puedas tener esa guía divina, no a tu lado como hemos mencionado, sino por siempre como nos menciona su palabra. Oramos. Oh Dios, una vez más clamamos a ti en oración, porque te necesitamos. Necesitamos, oh Señor, que tú des corazones en nosotros sensibles a la guía divina, sensible a tu instrucción, Señor.
No nos deje ver puertas cerradas en ella, impedimento y maldiciones a nosotros, Señor. Déjanos ver en puertas cerradas bendiciones, porque a través de puertas cerradas tú nos puedes guiar a otras puertas. Y a donde tú siempre nos guíes, oh Señor, siempre será lo mejor para nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo, Dios, porque somos tercos y testarudos. Perdónanos las veces que no nos hemos dejado guiar. Y da, oh Dios, que todo el que está conectado también con nosotros y no es cristiano, pueda venir a Cristo y el Espíritu Santo, oh Señor, le muestre al Salvador, que esa es la mayor y principal obra que Él hace en nosotros. Y que también ellos puedan disfrutar de todos los beneficios de tener al Espíritu Santo también como guía divino en ellos. En Cristo te pedimos que tú sigas siendo con nosotros. Amén. Gracias por estar con nosotros y conectarse una vez más. Que Dios les bendiga y les acompañe.